En la entrevista del día, aquí en 5 Días Televisión, vamos a compartir con ustedes también unos minutos con nuestro próximo invitado y queremos justamente poner en su conocimiento algo que es muy importante y estamos hablando del Centro de Asistencia Preventiva, también de atención al deudor, conocido como CENADE, y por eso estamos en comunicación hoy con el doctor Edward Arca, director del Centro de Atención al Deudor y también, referente y cabeza del estudio jurídico Arca González, para hablar, como les decía, sobre este tema de la asistencia preventiva en materia de deudas. Una cuestión que no está ajena al día a día. La gente a veces necesita tomar algún dinero, algún crédito, pero que luego a veces se puede convertir en algún problema y es importante estar asistidos también ante esta situación. Y aquí, como estamos en 5 días, un medio económico por excelencia, queremos también destacar este espacio como tal. Doctor Arca, ¿cómo está? Un gusto saludarlo. ¿Qué tal? Un gusto, un saludo muy grande a toda la audiencia. Y dijiste muy bien, ¿verdad? Hablaste de dos temas. El crédito, muy importante para lo que sería la actividad que pueda tener una empresa, un empresario, un particular inclusive. Y por sobre todas las cosas, el tratamiento de ese crédito, el correcto tratamiento de ese crédito y que toda situación tenga un carácter preventivo. Cuanto más información pueda tener ese particular, esa empresa, ese empresario, ese ganadero, ese productor, evidentemente más correctamente va a poder usar y utilizar el crédito. Ahora, doctor Arca, en esto también, y a veces en la celeridad de que uno necesita apagar incendios, uno no lee a veces la letra chica de alguna documentación y uno toma la deuda en cierta forma, paga ciertos elementos y luego a veces se vuelve en un problema grande. Si podemos un poco dar algunas referencias para que la gente tome los recaudos necesarios como una suerte también de guía, de consejos, ¿qué le podríamos decir? Por todas las cosas, leer esos documentos, esas letras chicas, van a determinar el camino que va a tener ese crédito ya en el futuro. Si es que en ese momento ya puede estar asistido por un profesional, sería interesante que le acompañe a la firma, a esa documentación, pero acuérdense que ese acto, ¿verdad? Sencillo, fácil inclusive, que hasta nos traen en nuestra casa o en nuestra propia oficina, ese documento, se pagaré, si es que es un crédito a sola firma o esa hipoteca a la que se obligó o que suscribió, o el fideicomiso, por ejemplo, que contrató, evidentemente van a determinar las consecuencias que pueda tener, positivas o negativas, si es que primero paga correctamente esa obligación o si es que evidentemente ocurren situaciones excepcionales y evidentemente esa persona entra en un impago. El deudor tiene que saber cuáles son las consecuencias jurídicas que tiene ese impago. Tiene que saber, por ejemplo, si es que firmó un documento a sola firma y no lo puede pagar directamente, cuáles serían las herramientas legales que tiene el acreedor para recuperar ese crédito. Pasa en forma diferente, perdón, por lo que sería la hipoteca o el fideicomiso igualmente, o la prenda. En síntesis, tiene que tener toda la información. Cuanto más información pueda tener ese particular, esa empresa, ese empresario, ese accionista para tomar ese crédito, evidentemente más va a poder enfrentar una situación o va a tener una contención o una contingencia, evidentemente, ante el impago de esa deuda. Doctor Arca, ¿hace cuánto tiempo está con el Centro de Atención al Deudor? ¿Cómo está un poco la experiencia de este espacio de ayuda a mucha gente? Y el Centro de Atención al Deudor está desde el año 2013. Y lo que vemos mucho en estos tiempos, Juan, y especialmente después de la pandemia, es que muchas personas se acercan en forma preventiva. Personas que no tienen su esquema financiero, tomando un crédito, pagando normalmente las deudas, vamos a decirlo, ya sean, vuelvo a decir, empresas, empresarios, particulares, productores en general, pero están buscando mucha información. Eso nos alegra muchísimo porque la información es poder y cuanto más información pueda tener ese particular, evidentemente va a poder manejar mejor la situación crediticia. Eso cambió justamente después de la crisis mundial que se dio con la pandemia. Entonces, como la gente es que va buscando esa plataforma de información y, por sobre todas las cosas, información calificada
de personas, de expertos en el tratamiento de las deudas. El estudio jurídico ya está hace mucho más tiempo, hace más de 20 años, ya asistiendo a personas particulares, empresas y empresarios en forma preventiva o en forma ya correctiva en el caso de un escenario judicial eventualmente. Doctor Arca, la otra cuestión que me parece importante. En último tiempo y al finalizar el 2024 hemos visto también en las redes sociales como hecho informativo esta cuestión de los pagarés, ¿no? Una opinión un poco suya como referente del sector, está en el día a día también de estas cuestiones. Un colega, el doctor Rolón Luna, había justamente denunciado esta situación. ¿Es una realidad esto que pasa con los pagarés? Lastimosamente es una realidad. Y eso lo vemos ya en las denuncias que se hicieron ya públicamente, en casos concretos de personas que firmaron documentos y abonaron, imagínate vos, personas que cumplieron con sus obligaciones, pero finalmente esos documentos volvieron a circular. Por ejemplo, en ese caso puntual es importante de que se sepa de que una vez que se cancela la obligación hay que retirar ese documento. Y no solamente retirarlo, sino que retirarlo e inutilizarlo, destruir la firma, cortar la firma, poner cancelado, etcétera, etcétera, y guardar ese documento en un lugar seguro para que evidentemente no pueda volver a circular. También atender cuando lo que decía al principio, ese acto sencillo, fácil a lo mejor de quitar un crédito, implica la firma de un pagaré, ¿verdad? Si es que ese pagaré se está suscribiendo que tenga todos los requisitos que dice la ley, nombre, domicilio, lugar de pago, en el caso de que exista una acción judicial, dónde me van a demandar judicialmente, la fecha de vencimiento. Acuérdense de que el pagaré tiene una fecha de prescripción que dura 4 años. El pasado esos 4 años, el documento ya no tiene utilidad ejecutiva, ya no puede ejecutarse y se aplica lo que sería la prescripción liberatoria, eso está en el Código Civil. Guardar los recaudos por sobre todas las cosas y antes que nada, no tenerle miedo al pagaré también, Juan, ¿verdad? De hecho, el pagaré es una herramienta totalmente legal que tiene el acreedor que dio y otorgó un crédito, otorgó un préstamo y evidentemente lo quiere recuperar. No pasa por ahí, sino que tener los recaudos y los cuidados para, si soy un buen pagador, evidentemente también tengo que ser un buen controlador de esa deuda. Retirar el documento, guardarlo por un lado y por otro lado tener los cuidados para poder firmar un documento que sea válido y que tenga todos los requisitos que dice la ley, ¿verdad? Doctor Arca, la otra cuestión que y últimamente vemos cada vez más de vuelta una afluencia importante de personas que te envían mensaje de texto y te dice crédito a sola firma o sin firma, directamente con la cédula, te generan esa posibilidad de poder acceder a líneas de dinero. Hay que tener mucho cuidado también con eso, ¿no? Lo que te decía, ¿verdad? Es muy fácil quitar el crédito, ¿verdad? Como decimos, te lo van a tirar por la cara, ¿verdad? Porque hay mucha liquidez o ideales dentro de lo que sería el sistema financiero. Eso no está mal, ¿verdad? Lo que de repente nosotros decimos es de que al tomar ese crédito, una persona tiene que tener evidentemente la cultura financiera, la educación financiera de la correcta devolución de ese dinero. No endeudarme o no sobreendeudarme si es que yo no los puedo devolver. Y esa también es una responsabilidad compartida, Juan. El que da el crédito, sí. No, doctor, en realidad también que lo que quería plantear un poco con mi pregunta era el hecho de dónde uno toma ese crédito, ¿no? Que sea una entidad respaldada, que tenga esa característica, porque como le decía, a veces cuando uno mira el teléfono recibe un montón de mensajes y te dicen, te entregamos tanta cantidad de dinero. Hay que tener cuidado, por eso decía, de dónde se toman los créditos, ¿no? Justamente iba a continuar con eso, de que no existen muchos problemas con las empresas que están reguladas por el Banco Central del Paraguay, o sea, las empresas controladas por el Estado inclusive, ¿verdad? Hoy día todos los dadores de crédito tienen la obligación a partir del año 2019 de inscribirse en el Banco Central de Paraguay y ahí respetar los ratios, los límites de tasas usurarias que permanentemente el Banco Central va publicando en su página web. Entonces existe una medida, ¿verdad? Y un control por parte de los límites que tienen esos créditos.
y de dónde viene el dinero igualmente, porque estas empresas también tienen que informar de lo que sería el origen mismo del dinero. O sea, hay un montón de exigencias que hoy día, que hace un tiempo atrás no lo había, en donde el primer paso es saber de dónde viene ese crédito, cuál es la empresa que me está, o el particular igualmente que me está otorgando ese crédito. Y evidentemente, si son empresas que están inscritas dentro de lo que sería la obligación exigida por el Banco Central de Paraguay, podemos decir que son empresas regulares. Generalmente los problemas vienen también y desmedidos con las empresas o personas irregulares, vamos a decir, lo que están fuera de este esquema, en donde el tomador de crédito tiene que tener ese conocimiento, tiene que saber si es una empresa controlada, ¿verdad? O fiscalizada por el Banco Central o no, ¿verdad? Doctor Arca, por último, agradeciendo muchísimo su tiempo. Ojalá que este año sigamos también en algunos puntos de este 2025. Empieza el año, mucha gente empieza también a buscar estas herramientas, muchos también, y esa es una realidad. Empiezan las actividades escolares, tienen que ponerse al día con eso, tienen que comprar útiles. O sea, hay como una dinámica que uno empieza a tener la necesidad de encontrar esto. ¿Qué recomendaciones generales, un poco hacia el final de esta entrevista, podría darle a la audiencia que está escuchándonos? Sobre todas las cosas, conocer su estado real que tiene, ya sea un particular, ¿verdad? Saber dónde está parado finalmente, cuáles son sus obligaciones, cuáles son sus deudas, cuáles son las deudas que está cumpliendo, ¿verdad? Y cuál es el activo que tiene, y cuál es el flujo de dinero que va a tener de acá a fin de año, evidentemente para poder tomar esas obligaciones. En el caso de que exista alguna situación irregular, consultar directamente y rápidamente con un asesor, ¿verdad? En el Centro de Atención al Deudor y en el estudio jurídico permanentemente estamos recibiendo personas que quieren información. Pueden llamar al 0982-423-876 directamente, serán atendidos o un profesional del centro le va a estar asistiendo, ya sea en forma preventiva o en forma reparadora cuando exista ya una situación de crisis a lo mejor, ¿verdad? Pero por sobre todas las cosas, que tengan mucha información. Y antes que nada, que no tengan miedo en consultar preventivamente. Hoy día estamos en un mundo en donde se habla mucho de la preinsolvencia, por ejemplo, ¿verdad? No todavía un estado de insolvencia en donde ya la situación puede complicarse un poco más. Entonces, preinsolvencia, por ejemplo, en el caso de las personas que estén en un estado crítico, también que recurran en forma preventiva al asesor concursal, en este caso, para que pueda determinar cuál es el estado de esa persona o ese particular. Doctor Arca, gusto compartir con usted. Gracias por el tiempo. Gracias a ustedes, muy amable. Director de Atención al Deudor, hablando con nosotros también aquí en Información y Análisis por 5 Días Televisión. Hacemos la pausa, enseguida estamos con más.